demás hermanos también. En esta mañana yo quiero desafiarlo a ver cuánto tienen sus Biblias en las manos. Los que la tienen en sus manos, pues ténganla a mano. Y los que lo tienen en el celular, pues prendan la Biblia. Ahora será, prendan la Biblia, abran la Biblia, pero tengan la Biblia. ¿Ustedes saben por qué digo esto? Porque en el año 1517, un 31 de octubre, ocurrió lo que le llamamos la Reforma Protestante, cuyo precursor, Martín Lutero, él estaba agobiado, hermanos. Agobiado, era un monje, era un líder, era un portador de la palabra de Dios. Sin embargo, hermano, no hallaba reposo. Dice que él, frente a su culpa por el pecado, cómo era que volvía y pecaba, y hacía penitencias. Dice que hasta se flagelaba. No hallaba reposo. ¿Ustedes saben cuándo le encontró reposo? Cuando volvió a la palabra de Dios. Cuando se encontró con la palabra de Dios, cuando sus ojos fueron abiertos a esa palabra de Dios, y él dijo, ¡ay, qué alivio! ¡Qué alivio! Y no hay transformación, no hay renovación, no hay avivamiento si no se vuelve a la palabra de Dios. El domingo pasado nuestra pastora hablaba de la reforma en nuestro caminar. Y muchos años de Martín Lutero, ya el rey Joás, ¿ustedes recuerdan el mensaje el domingo pasado? Había hecho reformas. ¿Cuál fue la reforma que hizo él, este rey? Limpió los altares, quitó la idolatría del pueblo, echó fuera a todos esos dioses, limpió. Y nos desafiaban el domingo pasado a nosotros reformarnos en nuestra manera de adorar. Ya han quitado ustedes algunos ídolos. Yo estaba pensando cuáles eran mis ídolos. No era Cera ni era Baal. Pero cada uno de nosotros tenemos a veces esa cosita que ocupa el lugar de Dios, y eso es idolatría. Y Martín Lutero y muchos otros antes que él volvieron a la palabra de Dios. Y de ahí esta reforma que se basa en 5 pilares. Y yo quiero que ustedes me ayuden en esta mañana. Por eso digo, ¿tienen Biblias, hermanos? Porque vamos a ver la Biblia, y como yo estoy un poco agripada hoy, pero no quiero recostarme en eso para pedirle ayuda a ustedes con el mensaje, sino que me colaboren, ¿verdad?, siguiendo conmigo lo que dice la palabra de Dios. Porque esta iglesia quiere avivamiento, esta iglesia quiere reformarse, esta iglesia quiere avivarse, y no hay otro método, no hay otra forma que no sea volviendo a la palabra de Dios. Pues este gran reformador nos dejó 5 pilares en que se basa la reforma. Y yo quiero verla a manera de introducción del mensaje con cada uno de ustedes. Y yo digo que yo hice, no fue que hice, sino que el Señor me mostró que las 5 solas, como se le denominan, tienen un hilo conductor. Oigan bien, tienen un hilo conductor, las 5. Y en esta mañana, aunque es una pregunta muy sencilla, yo sé que ustedes se la van a llevar de una vez, porque ustedes son muy inteligentes, y además es sencillo lo que les propongo, lo van a descubrir. Pero el que lo descubra primero, no lo diga, porque como es tan sencillo, entonces ustedes me van como a tumbar muy pronto la propuesta, ¿verdad? Hasta que no pasen las 5, ustedes no me van a decir el hilo conductor. Porque entonces, ¿verdad? Yo creo que me la estoy comiendo, y no es así, ¿verdad? Es algo muy sencillo. Miren, cuando Jesús resucitó, se encontró con unos que iban camino a Emaús. Eso está en Lucas, en el capítulo 24, del 13 al 35. No lo vamos a leer, porque como decía en la clase esta mañana, es un pasaje muy conocido. Pero búsquenlo para que ustedes tengan simplemente un llamado en los últimos versículos de este pasaje.
Porque la primera sola que vamos a ver a manera de introducción esta mañana es la sola escritura. De las 5 pilares que dije que Martín Lutero enarboló en su reforma hace más de 500 años. Solo la escritura, dijo Martín Lutero, solo la escritura. Pero mucho antes que Martín Lutero lo dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pero él volvió, por eso se llama la reforma. Porque ya muchos años antes estaba dicho que solo la escritura, pero él como que se le prendió el bombillito. Pues déjenme decirle que cuando Jesús resucita, va camino con 2 que van desanimados por la muerte del maestro, que se le llaman los caminantes de Emaús. Ellos iban de camino de Jerusalén a Emaús. Dicen que eran como unos 10 kilómetros. Y ellos iban tristes, iban desolados. Y Jesús se le suma a estos 2. Y Jesús les pregunta, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Están así como con el moco para abajo, ¿verdad? Y ellos le dicen, pero eres tú el único que no sabe lo que ha acontecido. Porque es un hecho trascendental el que acaba de pasar. ¿Cómo es que tú no sabes lo que ha pasado? Y entonces ellos le dicen a Jesús que Jesús murió y este es el tercer día y que Jesús no ha aparecido. Pero oigan cómo dicen estos caminantes. Dicen ellos al maestro, no obstante, han venido unas mujeres, déjenme ver si se lo busco para que ustedes me sigan. El 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes le dijeron que él vive. Oigan esto, ellos le están diciendo eso al maestro. Y también fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, ellos estaban dudando de la información que le acababan de dar las mujeres y los comentarios. Y ellos iban tristes y desolados. Y Jesús, que los escucha, le dice, oh insensatos, versículo 25, ¿lo ven? Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y el 27, oigan esto, el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ustedes se imaginan a Jesús resucitado, usando las escrituras, comenzando con Moisés. A ver los jóvenes, Moisés, Génesis, Éxodo, no lo escucho. Comenzó con esos 5 el maestro a decir lo que dice la escritura de él en esos 5. Y después sigue con todos los profetas. Eso es mucho rato hablando. ¿Qué ustedes, si usted fuese en Jesús resucitado y hay 2 que están dudando de que usted le resucitó, ¿qué ustedes hacen? Yo le hubiera dicho, pero muchachos, ustedes no me ven, que soy yo. Mírenme aquí. ¿Pero qué usó Jesús para abrir sus ojos? Y si Jesús usa la escritura para hablar de él mismo, ¿qué debemos hacer nosotros, hermano? Jesús usa la palabra para hablar de él mismo. Y yo dije, oye, pero es verdad que habla de Jesús de Génesis hasta todos los profetas y toda la ley que estaba escrita en ese tiempo. Yo estaba como lo del camino en Maús dudando. Y eso es lo que hice, déjame ver si es verdad. Y eso es lo que encontré. Que en Miqueas, oigan bien, en Miqueas, capítulo 5, 18, no lo busquen ahora, búsquenlo después, si ustedes quieren después le doy la cita, dice, pero tú, Belén, Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Miqueas, muchos años antes, ya había dicho no solamente que vendría el Señor, sino el lugar. Y dice Isaías, usted sabe lo que dice Isaías, hermano, profeta Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso está en Isaías 53, 5 y 6. Una descripción exacta de lo que pasó con Jesús. Y Jesús mismo le está explicando a estos dos. ¿Qué dice la escritura de él? Y ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado, ¿con qué respondió Jesús al mismo diablo? ¿Con qué, hermano? Con la palabra de Dios. Entonces, a mí me sorprende mucho porque ahora los predicadores parecen más coach. Yo no sé cómo que nosotros vemos los predicadores y yo no veo que tienen la Biblia ni siquiera. Se buscan algo, no sé, usan un instrumento y algunas cosas para llamar la atención a los que escuchan. Y nosotros bebidos así, mire, escuchándolo. Y yo digo, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero de qué es que está predicando este? Si Jesús mismo usó las escrituras para revelarse a estos hombres. Y ustedes recuerdan que cuando Jesús partiendo el pan, hay otro elemento que me llamó la atención en este pasaje, y es que se hizo tarde. Se hizo tarde, porque yo me imagino que Jesús relatando de Génesis y todos los profetas, ¿usted cree que fue corto? Eso fue mucho rato, hermano. Y nosotros, yo cuando leo la Biblia, 5 o 10 minutos, yo creo que tengo como una hora leyendo la Biblia. Yo me imagino todo ese trayecto, 10 kilómetros caminando y Jesús develándole la palabra de Dios. Fíjense que ellos le dicen, quédate con nosotros, que se hace tarde, porque ya el día había declinado. Era el día entero ahí. Hay gente que le da comezón de oír la palabra. ¿Qué no le ha pasado? Que mientras más leen, más quieren y no quisieran parar. Porque eso es lo que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Comezón de oír. Quédate con nosotros que se hace tarde. Y cuando termina, que el Señor hace como que se va y no se va. Dice, cuando ellos les cuentan a los otros, ardía nuestro corazón. Ardía nuestro corazón cuando nos declaraba las escrituras. Arde su corazón, hermano, cuando usted está con la palabra, leyéndola, explicándola, compartiéndola. Arde en su corazón. Es como dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Y dice más, todo el día es ella mi meditación. O sea, el salmista no hace nada que no lo filtre por la palabra. Ella es mi meditación. No hay nada que yo haga que no pase por ese filtro. Solo la escritura. Así es que el hilo conductor, no sé si ya lo agarraron, pero las escrituras nos revelan lo que Dios quiere para nosotros, y hay una figura esencial en ella. Vamos para la segunda, solo por la fe. Ya vemos solo la escritura, solo la fe. Pero ¿la fe en quién? ¿La fe en quién? Porque la gente cree cualquier cosa ahora. Y uno le pregunta a alguien, ¿tú crees? Sí, yo creo. Hay algo, hay un ser sobrenatural. Hay que creer en algo. Ahí sí, hay que creer en algo. Pero Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces no es la fe en cualquier cosa, hermano. Es la fe en Jesucristo.
Hay un corito que se cantaban antes en los cultos de evangelismo. Solamente en Cristo, solamente en Él, ¿me acuerdan? Solamente en Cristo, hermano. Entonces, solo Escritura, solo la fe. Jesucristo está revelado de Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis le hirió la cabeza a la serpiente, dijo el Señor, y en Apocalipsis es el león de Judá. Y solo la fe, hermano, pero la fe en Jesucristo. Y solo la gracia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues eso es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Romanos 3:23 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia. Pero alguien pagó. ¿Usted cree que es gratis y nadie paga? Entonces, la gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Y la cuarta sola dice, solo en Cristo. Solo en Cristo. Dice Hechos 4, 11 y 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo que podamos ser salvos. No hay otro. Algunos nos dicen, no, que la mamá, porque la mamá siempre está como del corazón del hijo, y la mamá va y te lleva. No hay otro intercesor, hermano, no hay nadie más, solamente Cristo. Están descubriendo ya quién aparece en todas las olas. No lo digan, porque está muy fácil esa pregunta. Las Escrituras revelan a Cristo. La fe es en Cristo. La gracia y la redención por la salvación mediante Cristo. Y solo en Cristo, que es el único intercesor. Y solo a Dios la gloria. ¿Por qué damos la gloria a Dios? Damos la gloria a Dios porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dice Romanos 11:36. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Por Él y para Él son todas las cosas. Y la salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso damos toda la gloria, todo el honor a quien lo merece. Entonces, hermano, ya yo que tenía a veces problemas con las olas, solo la fe, sola, me falta una. Ya no. Hay un hilo conductor en las 5 solas. ¿Y quién es? Cristo. Oye, pero ustedes son buenos estudiantes. Cristo, ya no se le va a olvidar ninguna de las solas, porque, hermanos, solo y únicamente, me gusta más, de la única manera, de la única forma, es a través de Cristo. Entonces, predicar las Escrituras es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es predicar la cruz. Predicar la cruz es predicar la gracia. Predicar la gracia es predicar la justificación por la fe. Y predicar la justificación es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios. Así, hermanos, que cuando pensemos en la reforma protestante, cuando pensemos en este pilar de la fe, pensemos que la iglesia que sirve a Cristo es la iglesia reformada en la que nosotros hemos creído. En esta mañana yo quiero hacer un poquito más de énfasis en una de las solas, en la sola gracia. Y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 10, ahí sí yo quiero que ustedes vengan conmigo. Capítulo 2, perdón, los versos del 1 al 10. Efesios, capítulo 2, los versos del 1 al 10. Y yo le he puesto por título a mi mensaje, reformándonos para crecer en la gracia. Yo no sé cuántos recuerdan el domingo pasado, la pastora habló de reformándonos nuestro, ¿quién recuerda? Caminar. Reformándonos nuestro caminar. Nosotros vamos a hablar de reformándonos para crecer en la gracia. Y dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos, si yo preguntara qué es la gracia, todos nosotros, desde que estamos en la escuela dominical, nos dicen, al igual que cuando nos enseñan qué es orar, nos dicen, orar es hablar con Dios, ¿verdad? Pero cuando preguntamos qué es la gracia, todo el mundo dice que es un don inmerecido, ¿verdad? El favor de Dios que no merecemos. Yo en esta mañana quisiera que pensemos en la gracia de manera correcta. Y la gracia es el favor de Dios a través de Cristo para aquellos que merecen su desaprobación. Usted no merece nada. Pues cuando decimos un don inmerecido, bueno, no me lo merezco, pero me lo dan. No, usted merecía desaprobación y en lugar de desaprobación le dieron aprobación. Mi hermana, que es maestra, yo la veo a veces corrigiendo, y si alguien saca un 69 y se pasa con 70, ¿qué pasa? Y ella dice, yo le voy a poner 70. Porque es duro que me hace con 69. Yo no sé los estudiantes aquí. Es duro, ¿verdad? Entonces ella le pone un 69, vamos a ponerle 70. Pero si se va a quemar, ella no lo quema con 69, le pone 60. Porque así es mejor, ¿verdad? Entonces dice, bueno, porque saqué 65, 60, me quemé. Pero con 69, mire, duro. Hermanos, nosotros estábamos muertos, no quemados como una materia, no. Estábamos muertos de nuestros pecados y delitos. Y merecíamos la desaprobación total de Dios, mas Él nos amó. Yo no sé si ustedes pueden aquilatar el peso que eso tiene. Pero el carácter gratuito de la gracia es un impedimento para nuestro crecimiento espiritual. De hecho, a veces uno quiere como no decirlo muy abiertamente. No, tú eres salvo. Tú eres salvo. Tú eres salvo por gracia, no tienes que hacer nada. Y hay un refrán por ahí que dice que a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Entonces, cuando nosotros queremos presentarle el carácter gratuito de la salvación, nos encontramos con esa disyuntiva, ¿no? Que yo le digo a los muchachos que ellos son salvos, no importa lo que hagan. ¿No es así? Son salvos, ya, porque es gratis, la salvación es gratuita. Entonces, ¿piensan ustedes que ese es un pensamiento con el cual nosotros debemos responder a la gracia salvadora de Dios? Dice el mismo apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él?
Entonces ustedes ven que el carácter gratuito nos rebaja la gracia de Dios, ese don inmerecido. Aún más, hermanos, nos compromete. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios en nosotros nos enseña a decir no. Ojo. Mire, el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, ustedes recuerdan, tenía una fama terrible. Los primeros hermanos se cuidaban de Pablo. ¿Por qué? Oye, pero este tipo estaba los otros días acabando con nosotros. Pero miren lo que dice Pablo en Gálatas 1, 22 y 23. Me encanta que dice Pablo el mismo, dice, que oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Que en otro tiempo nos asolaba y ahora glorifican a Dios en mí. Ustedes ven lo que hace la gracia de Dios en la vida de los que le sirven. Otros pueden decir, mira lo que era antes y mira lo que es ahora. O sea que de ninguna manera la gracia, hermano, nos hace vivir a nuestro libre albedrío, nos hace vivir de manera desordenada. Por el contrario, la gracia nos enseña a decir no. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso hace la gracia de Dios en la vida de los creyentes, hermano. Vámonos a revisar, vámonos a reformar, porque la iglesia se reformó en el 1517, pero se sigue reformando hoy. Estamos mirando nosotros cómo es que la gracia de Dios opera en nuestras vidas. Hay detalles pequeñitos. ¿Tú sabes con qué estaba yo luchando esta mañana? Con la ropa que yo me iba a poner. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo prediqué la otra vez, yo tenía este mismo vestido. Y digo yo, bueno, ahora Maciel va a subirse otra vez a la red y van a decir, mira, el mismo vestido otra vez. No, pues yo se lo estoy diciendo porque hay gente que no se mira para adentro, que no mira a ver qué cosas no están funcionando bien. Y aquí hay gente que se mira, que abre su closet y dice, no tengo nada que ponerme, y el closet está de ropa. Y dice, no tengo nada que ponerme. Y entonces yo estaba indecisa, yo dije, no, yo no me puedo poner ese vestido, porque voy a subir a las redes con el mismo vestido. ¿Y usted sabe lo que yo hice? Está evidente, ¿verdad? ¿Qué yo hice? Me puse el mismo vestido. Porque yo no puedo vivir de la vanidad y de que ahora de que eso va a ser un tormento. Pero eso cuesta, hermano, hay que mirarse para adentro. Y dije, pues mire, es el que va. Y ahora cada vez que predique me voy a poner este. Renunciando a la vanidad, a los pequeños detalles, a lo que nos consume. Hermano, esa es la gracia de Dios y tenemos que crecer en la gracia de decir no a aquello que te gusta, que te está corroyendo tu fe, que te está llevando por donde tú sabes que no debes ir. Y Pablo no lo deja en el aire, Pablo da detalles, hermano. Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. Miren, adulterio, fornicación, vayan revisando, inmundicia, nadie tiene de eso aquí, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, aquí me viene iracundo, ¿verdad? ¿Qué más? Contienda, disensiones, envidia, homicidio, borrachera, orgías, y por si la lista se le queda algo, ¿qué pone a continuación? Y cosas semejantes a esta, porque si usted cree que hay alguna que no van, si a usted le quita el sueño el vestido que se va a poner para venir a la iglesia, o que si no pudo ir al salón, póngalo en la lista. Porque hay gente que yo no puedo ir al salón, no puedo ir para la iglesia. Entonces la gracia nos enseña a decir no. Pero nos dice también la gracia, nos enseña a decir, ¿saben qué? Sí.
La gracia nos enseña a decir sí a todo lo que contribuye con evidenciar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, ahí mismo Pablo, en Gálatas, a continuación, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo digo, si vivimos por la gracia de Dios, andemos también evidenciando que esa gracia no ha sido en vano en nosotros. Y para terminar, hermano, porque esto realmente nos mueve, nos remueve. El apóstol Pablo dijo, ¿cómo responderé esa gracia, a ese amor que el mismo capítulo de Efesios dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Cómo responderemos esta gracia, hermano? Como dijimos un refrán ahorita, a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Pero hay otro que dice, ¿el amor con qué se paga? El amor con amor se paga. Así que el Señor quiere que nosotros, en respuesta a ese amor, nosotros también respondamos de igual manera. Y mira cómo dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por último, hermano, ya lo dije, pero son 3 veces. Voy por 2 nada más. La gracia nos enseña a decir no, dijimos, ¿verdad? Nos enseña a decir sí, pero nos equipa para el ministerio. Oiga como dice Pablo, me encanta. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo era presumido, ¿verdad? Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, la gracia de Dios, ¿qué está haciendo en tu vida? Pablo dice, no ha sido en vano, conmigo no ha sido en vano. Yo era perseguidor de la iglesia, pero ahora yo trabajo más que todo el mundo, dice Pablo. Porque la gracia de Dios no es una libertad para que yo peque, ni para que yo haga lo que yo quiera, sino para que me sujete. Y él dice que la gracia de Dios no ha sido en vano. Y en ti ha sido en vano la gracia de Dios. Tú le estás diciendo que no al pecado y sí a la gracia. Estás equipado para el ministerio, para el don que Dios te dio, ejercerlo, como dice Pablo. Oye, no solamente que no ha sido en vano, es que yo trabajo más que ustedes. Pero da la gloria a Dios, me encanta, dice, pero no yo. Yo he trabajado duro, pero no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, que en esta mañana, al celebrar la reforma protestante, que tanto se habla, a lo mejor ahorita hay un culto también unido en la Iglesia Nacional para celebrar esto, nosotros volvamos a la palabra, volvamos a la fe, podamos volver a ese Cristo que por gracia nos ha salvado y podamos glorificar a Dios en nuestras vidas. Ahí está la reforma. No hay más. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a estar en pie, vamos a orar para que esa gracia no sea en vano en nuestras vidas, sino que nosotros podamos dar testimonio de nuestra fe. Oremos.